Entonces comenzamos con lo que es la definición del proceso infeccioso. Bueno, como definición En tenemos que es el mi resultado, celular no se ve nada. perdón, No se ve la pantalla de mi celular. y me imagino que es tu señal, hija. A ver, por si acaso lo vuelvo a compartir. Se ve normalísimo. Se ve, ¿verdad? Sí. Me saldré el DC, voy a volver a entrar. Bueno, entonces tenemos como definición que el proceso infeccioso es el resultado de la interacción entre un agente patógeno, un agente infeccioso y un huésped susceptible, en este caso la persona que va a enfermar, o también podría ser eh, un animal, dependiendo del tipo de enfermedad, ¿verdad? A esta interacción que hay entre el agente patógeno y el huésped se le denomina transmisión. La diseminación de una infección se da a través de una cadena de 6 eslabones necesarios para la transmisión de una enfermedad. Se los voy a ir explicando más adelante. Entonces, la utilidad de conocer el proceso infeccioso es que nos va a dar a conocer cada uno de los eslabones de la cadena que se va a dar durante una enfermedad infecciosa. Y el objetivo, bueno, obviamente va a ser identificar los elementos que ocupan a este proceso, ¿ya? Y bueno, en este caso nos va a permitir también deducir cuál es el eslabón más débil para poder prevenir y controlar este proceso infeccioso. Chicos, ¿quién está con su micrófono abierto? Muy bien. Entonces, los eslabones del proceso infeccioso son los siguientes. Tiene que haber un agente infeccioso o agente patógeno. Tiene que existir un reservorio o fuente para el crecimiento del agente, una puerta de salida de este reservorio, una vía de transmisión, una puerta de entrada hacia el huésped y un huésped susceptible. Para la enfermedad del Chagas, por ejemplo, el agente infeccioso o agente patógeno es el Trypanosoma cruzi. El reservorio, en este caso, eh, llegaría a ser la vinchuca. La puerta de salida, en el caso de la vinchuca, es las heces del mismo. Las heces de la vinchuca es la puerta de salida. La vía de transmisión es por la picadura de la vinchuca hacia una persona, un animal, dependiendo a quién succione sangre este agente que es denominado el reservorio, en este caso la vinchuca. La puerta de entrada en el huésped, en el caso del Chagas o de la picadura de la vinchuca va a ser el, ¿cómo se dice esto? El sitio donde ha realizado su picadura la vinchuca. Esa va a llegar a ser la puerta de entrada y el huésped susceptible obviamente va a ser el animal o la persona a la que ha picado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, listo. Pablito, ¿eres tú? Pena si les escucho, chicos, no sé dónde están. ¿Bajo la cama? No, Liz, encima. Janecita, estás resfriada. Sí, Liz, fatal estoy. Estás igual que yo el día viernes. Bueno, Incluso lo que peor. espero que mejores, hija. Muy bien. Como les decía entonces en el gráfico anterior, tenemos el reservorio, el agente infeccioso, la puerta de salida,
la vía de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Empezamos con lo que es el reservorio. El reservorio es el huésped natural o el hábitat en el que el agente etiológico o el agente patógeno haya las condiciones indispensables para su supervivencia y desde que él pasa al huésped susceptible mediante los mecanismos de transmisión. El reservorio puede ser un ser humano o un animal, un artrópodo, una planta, el suelo o incluso un objeto inanimado, como en el caso del COVID. En el caso del COVID, cualquier objeto inanimado que tenga contacto con el virus puede llegar a ser el reservorio, ¿verdad? Sí, Elisa. Entonces, el reservorio debe cumplir ciertas características para que estos organismos se desarrollen. Tendrían que tener alimento, tendría que haber agua, tendrían que tener oxígeno, tendrían que estar a una temperatura adecuada y a un pH también adecuado. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros con el reservorio? ¿Entiende? Bueno, pasamos a lo que es el agente infeccioso o agente patógeno. El agente infeccioso no es más que el microorganismo que va a producir la enfermedad. En este caso puede tratarse de virus, bacterias, hongos, protozoos, parásitos o riquetes, que son microorganismos que se van a poder visualizar a través de un microscopio, que son de tamaños diminutos que no pueden visualizarse a simple vista. Entonces tenemos las propiedades del agente patógeno, la transmisibilidad, la patogenicidad y la inmunogenicidad. La transmisibilidad hace referencia a la capacidad del agente para propagarse de un huésped a otro. La patogenicidad es la capacidad del mismo que tiene para producir la enfermedad. En el caso de los virus se denomina la virulencia. La inmunogenicidad o capacidad para inducir una respuesta inmunitaria específica y duradera en el huésped. En este caso, la inmunidad, lo conocen como inmunidad innata. Cuando adquirimos inmunidad después de haber pasado por una infección o por una enfermedad, nuestro sistema inmune crea anticuerpos que en una segunda infección producida por este tipo de patógenos ya directamente reacciona con los anticuerpos que ya han sido creados, ¿verdad? Un germen patógeno puede sobrevivir en el reservorio, pero no puede multiplicarse. En el caso de la hepatitis A, puede sobrevivir en los crustáceos, pero no va a multiplicarse como se multiplicaría cuando ya está desarrollando lo que es la infección en sí o la enfermedad. ¿Ya? La puerta de salida. Una vez que el microorganismo ha encontrado un punto para crecer y multiplicarse, debe encontrar una puerta de salida. Los microorganismos pueden salir a través de diversos puntos, como membranas cutáneas, mucosas, tracto respiratorio, tracto urinario, tracto gastrointestinal, tracto reproductor y sangre. Por estos diferentes vías puede ser transmitido.
Ahora, tenemos vías de transmisión directa, que consiste esencialmente en la transferencia inmediata de un agente infeccioso desde un huésped o reservorio que ha sido infectado hasta una entrada apropiada. Puede ser a través de besos, a través del contacto sexual, a través de los estornudos y la tos. La transmisión directa también incluye exposición de tejidos susceptibles a agentes fungales, como ser esporas o bacterias, y algunos otros parásitos que van a ser situados en el suelo o en la vegetación, dependiendo a el lugar donde se encuentra. Denme un momentito, por favor, chicos. También tenemos la vía de transmisión indirecta, en la que el agente infeccioso perdón, en la que el agente infeccioso va a entrar en contacto con un huésped susceptible a través de un objeto intermediario, que puede ser vehicular, en la que vamos a tener objetos que hayan sido contaminados, ya sea con el virus, con la bacteria, o que hayan entrado en contacto con alguna espora. Por un vector mecánico, un agente infeccioso es trasladado en una superficie del cuerpo o extremidades de un artrópodo. En este caso, podríamos mencionar la vinchuca y también por las picaduras, ¿no? En el caso de los escorpiones. Vector biológico, agente infeccioso que cumple parte de su ciclo biológico dentro de un vector. ¿Qué quiere decir? Que este agente patógeno puede estar desarrollando dentro de lo que sería algún insecto que vaya a transmitir la enfermedad. A través de la vía aérea, en la que el agente infeccioso que lo transportan hacia la puerta de entrada apropiada, generalmente a lo que es el tracto respiratorio del huésped susceptible. En el caso de la tuberculosis, la transmisión de este virus que es el COVID, generalmente se hace por vía aérea también. Es muy común que la vía aérea sea la puerta de entrada de inicio. Entonces, la puerta de entrada no es más que el sitio por donde el agente infeccioso llega a entrar en el organismo del huésped. Puede ser por vía cutánea o por heridas, puede ser por secreciones, tanto mucosas, salivales o también por secreciones como podría ser otra sustancia que produce el cuerpo como la orina. Entre las características de la puerta de entrada tenemos que puede ser a través de las conjuntivas, el aparato respiratorio, por medio de la respiración, el aparato digestivo, que puede ser por medio de el contacto con las heces o también por el contacto con un vómito, la transmisión por el aparato digestivo. Una de las transmisiones o contagios de enfermedades que afectan a lo que es el tracto digestivo generalmente son por la falta de lavado de manos, por la ingesta de alimentos contaminados
o alimentos que hayan sido mal manipulados también. También otra puerta de entrada puede ser el tracto genitourinario, en el caso de las infecciones urinarias. Otra puerta de entrada puede ser a través de las heridas, las mordeduras que atraviesan la primera barrera de protección del cuerpo, que llegaría a ser la piel, ¿verdad? El huésped es la persona que va a llegar a ser víctima del agente patógeno. Tenemos entre ellos a lo que es un huésped susceptible. ¿A qué hace referencia un huésped susceptible? Es un ser vivo que no tiene inmunidad específica suficiente para un agente infeccioso determinado y que al entrar en contacto con él puede desarrollar la enfermedad. ¿Es lo mismo enfermedad que infección, jóvenes? No creo, Lice. ¿Por qué no crees? Porque una enfermedad sería, digamos, una enfermedad sería tener artrosis y una infección sería una infección urinaria o infección de alguna herida. A ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Consideran que enfermedad e infección es lo mismo? ¿Nadie? No, Lice, yo considero que no es lo mismo infección y enfermedad, ¿Por qué? Buenas tardes, Lice. porque infección puede ser, no sé, una sarna o de alguna herida que te hagas, se te infecta, ¿no ve? Y enfermedades que te de una, ¿cómo se dice? Estés mal de algún intestino, no sé. Puedo tener una infección estomacal. Pero sigue siendo infección o enfermedad, Lice. A ver, Karina, ¿tú qué dices? Buenas noches, licenciada. Yo pienso que enfermedad e infección es lo mismo, porque la mayoría de las enfermedades se da por una infección. ¿Y cuál es? ¿Nadie? ¿Nadie me va a responder? Lice, ¿puede volver a repetir? Por favor, no le he escuchado nada. ¿Cuál es primero, la infección o la enfermedad? Les digo. La infección, Lice. Infección, Sí, la infección, dice. luego viene la enfermedad. Porque un ejemplo sería, Lice, digamos, algunas personas empiezan, digamos, con una pequeña infección en el pie, o lo que he visto, ¿no? Luego se va cada vez, si no se cura, entonces se va infectando más, luego creo que va a cangrina, algo así. Y luego en algunos casos hasta le amputan el pie por, digamos, no hacer un tratamiento. Karina, eso que me estás describiendo se denomina sepsis, que ahí es un cuadro netamente infeccioso. Pero no es lo mismo infección que enfermedad. Primeramente, sí, se da la infección. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, el agente patógeno
es el Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro país, al ser una región endémica de lo que es tuberculosis, tienen la gran mayoría de la población tiene la infección. Sin embargo, no ha desarrollado la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que dentro del desarrollo de un proceso infeccioso, hasta que se desarrolle una enfermedad, existen factores que van a incluir, ¿cómo se dice esto? Van a interferir en lo que es la susceptibilidad de la infección y de la misma enfermedad. Entre esos factores tenemos edad, la edad en este caso, generalmente para que se produzcan infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, pueden tener cierta relación con lo que es la edad. En menores de 5 años y en personas de la tercera edad son más susceptibles. Otro factor que también tiene que ver en el desarrollo de las infecciones está el estrés, también puede ser por herencia, por el proceso mismo de la enfermedad, el tratamiento médico a seguir, los factores de riesgo de la infección, defensas primarias inadecuadas en el caso del huésped, mucosa o piel perforadas, tejido traumatizado, flujo de orina obstruido, cambio de pH o las secreciones y también puede ser debido a una movilidad reducida. ¿Ya? Dentro de los factores de riesgo para una infección, podríamos mencionar que va a haber defensas primarias inadecuadas, defensas secundarias inadecuadas, aumento de la exposición ambiental, una enfermedad crónica, la realización de procedimientos invasivos, la ruptura de membranas amnióticas en el caso de las parturientas y conocimiento insuficiente para evitar la exposición a agentes patógenos. Entonces tenemos las rutas y medios para facilitar la infección y los ejemplos de organismos y o infecciones que van a causar. Tenemos entre las rutas y medios por contacto. Puede ser por contacto directo, por contacto indirecto. Por contacto directo podríamos mencionar la infección por el virus de la hepatitis A, una epidermitis, un herpes simple, que se va a contagiar por contacto directo, contacto físico entre la fuente y el huésped. El contacto indirecto puede ser un contacto personal del huésped susceptible con un objeto inanimado, en el caso del virus de la hepatitis B, la epidermitis y el sarampión, también se pueden transmitir por contacto indirecto, a través de gotitas, dentro de las cuales existen grandes partículas que viajan hasta 1 metro y entran en contacto con el huésped susceptible. El virus del sarampión, virus de la gripe y virus de la rubéola entran dentro de este grupo. ¿Ya? La transmisión a través de aire puede ser debida a núcleos de gotitas o residuos o gotitas evaporadas que quedan suspendidas en el aire, que pueden ser expulsadas a través de tos o estornudos o pueden ser transportadas sobre partículas de polvo. En este caso puede ser la transmisión de lo que es la tuberculosis y el virus de la varicela. ¿Ahí estamos bien? Dice que es la hepatitis. ¿Cuál de las hepatitis?
Son infecciones causadas por el virus de la hepatitis en realidad. Puede ser de la cepa A, de la cepa B, incluso hay lo que es la hepatitis C. También tenemos la transmisión a través de vehículos y a través de vectores. En la transmisión a través de vehículos tenemos objetos contaminados como ser el agua, los fármacos, la sangre, la comida que puede ser manipulada, almacenada, descongelada de forma inadecuada. Entre ellos, entre las enfermedades que produce los objetos contaminados tenemos lo que es la poliomielitis, el virus de la hepatitis C, la salmonela y la Escherichia coli. La salmonelosis y la Escherichia coli generalmente son transmitidas a través de la comida mal manipulada. Entre lo que es el vector, la transmisión por vectores, esta quiere decir que va a haber un transportador mecánico externo con una transmisión interna como relaciones parasitarias entre el vector y el huésped. Por ejemplo, los mosquitos, los piojos y las pulgas pueden ser de vectores. Las enfermedades que pueden transmitirse a través de un vector puede ser el cólera, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el Zika, la chikungunya también, en la que el vector es un mosquito, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, dice. ¿Se entiende? Yo tengo una preguntita, Licen. Dime, Leni. Entonces, Licen, eso es lo que estamos explicando, los vectores, los ejemplos, rutas y medios,